Bien, tenemos Isaías 40:29, que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vuelvo a repetir: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta mañana, por todo lo que ya hasta ahora hemos vivido, de estar juntos acá. Pedimos tu bendición para esta parte central de nuestra reunión, que es la palabra de Dios, por aquellos que están escuchando, por aquellos que van a escuchar, por lo que podemos razonar, pensar, analizar en tu palabra. Y principalmente este versículo que nos anima muchísimo, que nos trae esperanza, que sabemos, Señor, de que lo necesitamos en cualquier momento, el momento que tenemos éxito como el momento que estamos desanimados. Bendice, Señor, para que la palabra pueda caer en una tierra fértil y dé su fruto. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo nos habla sobre la debilidad, que son oportunidades para ver el poder de Dios. En la debilidad vamos a ver el poder de Dios. Aprendemos que los momentos de debilidad tienen la habilidad, dicho sea de paso, de recordarnos que todos tenemos un límite, que hay pruebas que no podemos llevar solos, que necesitan de la fortaleza de Dios para vencer. Algunas se llevan bien cuando otros oran por nosotros, o sencillamente cuando nos desahogamos. Los momentos de debilidad pueden sorprendernos. Nos muestran que no tenemos la fuerza suficiente, ni la voluntad, ni el poder para cambiar las cosas. Pueden llegar a rompernos con una gran facilidad y no lo descubrimos hasta cuando ocurren las cosas. Espero que comprendan lo que quiero decirles en esta mañana. Lo que podemos compartir hoy es que Dios, a través de nuestra debilidad, nos convierte en oportunidades, en fortaleza, renovación y dependencia absoluta de Él. El versículo que acabamos de leer en Isaías, lo vuelvo a repetir: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire lo que son nuestras debilidades en Cristo Jesús. Primeramente, allí en 2 Corintios, que les pedí que ya la buscaran, 12:7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Este versículo nos revela dos cosas. Primeramente, la debilidad del apóstol Pablo. Él tendía a llenarse de soberbia por causa de su intensa relación y sus revelaciones de Dios. En estos momentos se sentía capaz de cualquier cosa por su propia cuenta, pero tuvo que aprender limitación. Esa limitación que le dieron al apóstol Pablo nos pueden dar a nosotros también. Puede ser por una enfermedad, puede ser por una carencia, puede ser por diferentes motivos. Aparece la debilidad nuestra. Y a su vez, como le pasó en este versículo de 2 Corintios, él tenía una limitación física. Y la limitación física no le permitía hacer todo lo que quería. En una de las cartas el apóstol Pablo dijo: de mi propia mano escribo con letras grandes. Suponemos que tenía un problema en la visión, por la visión que había visto camino a Damasco cuando se le apareció el Señor. Suponemos, posiblemente. En las cartas no eran escritas directamente de él, sino que había quien los ayudaba a escribirlas. Posiblemente sea una limitación ocular, y eso lo limitaba.
Si tú tienes un problema en la vista, estás limitado a muchas cosas, ¿no? Hasta para manejar y todo lo demás. Y eso te complica la vida. Puedes querer estudiar, puedes querer leer el celular, la computadora, un libro, y te dificulta, estás limitado. Otros tienen otro tipo de problemas físicos, oídos, o fuerza en su cuerpo, en su musculatura. Son problemas de limitaciones que hacen que uno no pueda hacer todo lo que quiere. Pero vamos a mirar un lado positivo. Si es negativo el saber que tenemos limitaciones, también podemos decir que esas limitaciones nos ayudan en nuestra debilidad. Esto conlleva a una revelación más grande como la humildad y a depender de la gracia divina. En segundo lugar, aprendemos que todos, no por muy siervo de Dios que sea, todos tenemos debilidades y necesitamos ser humildes. Abraham dice que mentía cuando tenía miedo para protegerse a sí mismo. Recuerda que decía a su esposa, di que son mi hermana, para que no vayan a dañarme a mí. Esa era la manera que él se quería defender, de que no lo dañaran. Moisés, le faltaba paciencia con los demás. Elías experimentaba miedo, desánimo, depresión. ¿Cómo estos tres hombres que yo acabo de nombrar, tú me puedes decir que actuaron como Dios quería? Es que sus limitaciones los hacían pedir a Dios ayuda. Iban a Dios para que Dios los ayude. El Señor ayudó a Abraham, no le pasó nada, se descubrió la mentira. Ayudó a Moisés con todo lo que él había pasado, porque era un homicida, porque una persona que se había ido a esconder al desierto, y le enseñó la paciencia para luego guiar al pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Pero Moisés tuvo que aprender. Como habíamos visto hace unas pocas semanas a José, también habíamos aprendido. José, cuando era joven, experimentaba miedo, pero también se llenaba de vanidad y grandeza. Era joven y él decía, he soñado esto. Bueno, José tuvo que pasar por el taller de Dios, ¿no? Pedro tenía un difícil carácter con los demás. Era un hombre de pocas palabras, muy impulsivo, enojón, y tuvo que aprender. ¿Sabe qué es lo opuesto a la humildad? Es la soberbia, es la vanidad, es la arrogancia, la altanería, la rebeldía. Llenan el corazón de la persona como si fuera inflando un globo que comienza a despegar hacia el cielo. Es por eso que se siente que debe ser tratado diferente y trata a los demás diferente. En Marcos, el libro de Marcos, capítulo 7, acompáñame si quieren, ahí yo los espero un poquito. Marcos 7, versículo 21. Marcos 7, 21 hasta el 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. Nosotros somos de una especie rebelde contra Dios y tendemos a hacer el mal. Y ya está el mal nuestro, ahí adentro. Nuestra tendencia es hacer esas cosas. Uno de los 7 sabios de la antigua Grecia
como Mileto decía, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás. A veces decimos que no sabemos ni quiénes somos nosotros, no nos conocemos. Podemos mirar al espejo, podemos pensar cómo somos nosotros, pero muy difícilmente haya una autocrítica de cómo somos. Es más fácil criticar a los demás, ¿no? Ver las faltas en las demás personas y no en la autocrítica. Para que Dios pueda glorificarse en medio de nuestras debilidades, necesitamos lo que se llama humildad. ¿Y cómo? Empieza aceptando que no estamos bien, necesitamos ayuda, o seguirá hablando mal de otros para justificar sus problemas. Esto es una de las causas que siempre nos excusamos. La culpa es puede ser de un cónyuge, de un padre, de un hermano, de un patrón, de un empleado, de un pastor, de la iglesia. Siempre la culpa es de un tercero. Por eso digo que es muy difícil hacer la autocrítica. La Biblia nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis enfermos. La examinación personal es muy difícil, pero debe ser posible hacerlo. De nada sirve que nosotros no sepamos quiénes somos o cómo, o hablando mal de los demás es el veneno que contamina nuestra mente y nuestro corazón, como lo leímos ahí recién. Por eso necesitamos un poco de humildad para reconocer que no estamos bien y necesitamos ayuda. La mejor cosa que nosotros tenemos, y se lo puede decir cualquiera, un médico, un especialista, un profesional, usted tiene que saber dónde está parado. ¿Qué es usted? ¿Dónde está parado? ¿Qué significa lo que está viviendo hoy día, su familia, su situación personal? ¿Cómo se relaciona con las demás personas? ¿Cuál es el interés personal suyo? ¿Dónde se ve usted dentro de 5 años? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué proyección tiene de su vida? ¿Qué plan tiene para usted y para su familia? Si nosotros no hacemos este tipo de análisis y dejamos que la vida corra, nos levantamos toda la mañana sin planificación y así sin planificación vivimos una vida, como le llamamos los uruguayos, al pelotazo. Vamos pateando la pelota para adelante, pero no tenemos un plan de trabajo. Tiene que haber uno. Por eso hay directores técnicos en las canchas de fútbol, en los cuales, ¿qué hace el director técnico que está sentado afuera de la cancha? Maneja la estrategia. Yo a veces cuando alguien me dice no me gusta el fútbol, no es que yo lo voy a criticar, le digo, y hablo mucho con mi nieto también, Lucas, aquí hay una estrategia y tenés que adivinar cuál es la estrategia del cuadro contrario. Y vos, en tu cuadro Uruguay, el cuadro que te gusta, saber cómo el director técnico planificó este partido para poder ganarlo. A veces sale bien, a veces no. Y la mayoría de las veces, si sale mal, la culpa de quién es, del director técnico. Al primero que echan es al director técnico. A veces hablamos en casa cuando estamos mirando un partido y decimos, pero la culpa no es del director técnico, la culpa es del que estaba ahí para meter la pelota en el arco y no la metió. O le erró, la tiró para afuera. La culpa es del jugador, no es del... Bueno, la responsabilidad se la echan al que planificó el partido. Entonces cuando uno está mirando un partido, mira las estrategias, no mira solo la pelota. Porque si miras la pelota, te vas a perder la estrategia. Y es precioso saber cómo la estrategia de juego. Tengo algunos nietos que no les gusta el fútbol. Y yo les digo, pero sentate y mirá la estrategia. Mirá cómo planificó con 2 o 3 volantes, con un par de líderes adelante, o uno solo. ¿Cómo va a planificar la defensa? Si va a ser 4, si va a ser 3, ¿cómo va a ser? Y eso es importante. En tu vida, que tú tengas una planificación. Si no planificás,
¿qué te parece si tiramos la pelota al medio de la cancha y que los jugadores hagan lo que quieran? No va a salir ningún partido, eso lo hacen en el barrio, ¿no? Cuando hacemos la jugadita del barrio, era así, tiramos la pelota y el que la agarraba y no había ningún tipo de estrategia. Por eso decimos al pelotazo. En la vida usted no tiene que jugar o vivir al pelotazo. Usted tiene que tener una planificación de vida. Si no sabe cómo hacerla, bueno, puede pedir ayuda, puede ir a los consejeros y hablar sobre su estrategia de vida. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahora? ¿Qué es lo que piensa? ¿En qué va a invertir su vida? ¿Va a vivir trabajando nomás y cuando puede va a servir al Señor? ¿Va a servir al Señor y va a trabajar para mantenerse? ¿Va a vivir solo para el ministerio y no lo va a hacer para un trabajo secular? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Qué planificación tiene? Y usted va a encontrar algunas debilidades, algunos problemas, va a aparecer el miedo, va a aparecer quizás la vanagloria, quizás va a aparecer diferentes cosas. El versículo de Marcos, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos: adulterio, fornicación, homicidio, hurto, avaricia, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. ¿Qué debe pasar con los hombres o mujeres que se acercan a Dios? Tratar de combatir todo este listado de pecados que están dentro de las personas, para que Dios pueda glorificarse. Esa es la idea, ¿no? En la debilidad y en la dependencia de Dios. Tenemos el Salmo, capítulo 73, mira qué precioso pasaje que vamos a leer ahora. Salmo 73, versículo 26. Salmo 73, versículo 26 hasta el 28. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, escuche bien, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El versículo anterior dijo: el que se aleja de ti perecerá. Tú destruirás a todo aquel que se aparta. Pero en cuanto a mí, lo dice el salmista allí, yo tengo la decisión de acercarme a ti, oh Dios, porque tú eres el bien para mí. Usted puede tener dos posiciones en la vida: o está cerca de Dios o está lejos de Dios. O usted obedece a Dios y sus mandamientos, a usted no le importa servir al Señor. Entonces, ¿qué es depender de Dios? Implica reconocer nuestra necesidad de Dios, porque no somos buenos guiando nuestra propia vida, apenas podemos contarla. ¿Quién es el que nos está guiando en este momento? ¿Quién es el que está en nuestra casa? ¿Quién es el que está en nuestra familia? ¿Quién es el que está en nuestra vida interior? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hay un versículo que te puede ayudar muchísimo. 1 Corintios 10, este versículo te puede ayudar en esos momentos. 10, 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Vuelvo a repetir la primera parte. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sigue: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si uno se encuentra que ya cayó en el pecado, puede buscar cualquier excusa. Fue por causa de esto, fue por causa de aquel, fue por causa de fulano, de mengano, echarle la culpa a quien sea. Ya arrancaron la primera pareja en el huerto del Edén echándole la culpa al uno al otro, ¿no? La mujer le echó la culpa a la serpiente, el hombre le echó la culpa a la mujer. Y Dios lo tuvo que castigar por lo que hicieron. Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, si Dios hubiese venido en el huerto del Edén y le dijo a Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Qué hiciste? Y dijo, la mujer que me diste, ella me engañó y me dio el fruto que no tenía que comer. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. En vez de decir, sí, Dios, la verdad que me equivoqué, cometí un pecado, no tenía que haberlo hecho, te desobedecí. Eso se llama responsabilidad del caso. Lo otro es echarle la culpa a los demás. A la mujer, ¿por qué lo hiciste? Fue la serpiente que me engañó. El otro tiene la culpa. ¿Recuerdan ustedes a la esposa de Job? ¿Qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Porque le habían venido tantas desgracias a Job y estaba allí rascándose en un telar, sobre ceniza, en luto, por todo lo que le había pasado. Y la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Cuando las cosas andaban mal, ella misma le dijo que era un tonto por seguir confiando en Dios. Porque adoraba a Dios en medio de todas esas adversidades y tragedias. Y Job simplemente dijo esto de Job 2:10. Solo vamos a adorar a Dios cuando las cosas están bien. Lo bueno recibimos de Dios, lo malo no lo recibiremos. ¡Qué temple de hombre! ¡Qué temperamento! A lo que no saben, él había perdido 10 hijos en un día. Había perdido su fortuna porque era un hombre muy rico y todo el ganado que tenía se lo fueron robando. Y luego de todo eso, le vino una enfermedad. Arriba de todo eso vinieron sus 3 mejores amigos a condenar la acción de que él había pecado y por eso Dios lo tenía en esa posición. Y arriba de todo eso, su esposa le da el masazo. ¿Qué le quedaba al hombre? Matarse. Porque ¿para qué iba a vivir? No hay nadie al lado de él aconsejándolo, apoyándolo, diciéndole, mi amor, todas estas desgracias las vamos a revertir, vamos a confiar en Dios, Dios nos va a bendecir, no sabemos cuál es el motivo. No había palabras de confianza, ni de apoyo moral, ni una buena compañera. Los amigos vinieron a darle por la cabeza. Pero el temple que tenía Job, ojalá que todos lo tengamos en nuestra vida, que frente a todas las contrariedades de la vida, él supo decir, lo bueno recibimos de Dios, lo malo no lo recibiremos. Sea el nombre de Jehová bendito. Él me dio esto, no lo sé por qué, no encuentro explicación de la desgracia que estoy pasando. En la parábola de Juan 15, el Señor decía, separados de Dios, nada podemos hacer. Cuando estaba hablando de la viña, y dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hoy te invito a que vengas a la presencia de Dios tal y como estés, porque es mejor estar con el Señor que sin Él en momentos de debilidad y es mucho mejor en los tiempos de fortaleza. ¿Ha tenido momentos cuando no tiene fuerzas o el ánimo como para orar y adorar a Dios? Hemos hablado muchas veces, saber que alguien está orando por uno le da esperanza y le da consuelo. ¿Cómo
se siente usted cuando sabe que alguien está orando por usted? Tener a alguien que interceda por usted por un tiempo de prueba cuando nos sentimos débiles, eso es un apoyo moral y espiritual para la persona y aún emocional. Le tenemos un respeto a esa oración porque nos obliga a luchar, nos obliga a pelearla, nos obliga a que si no tenemos ganas, las ganas nos están dando otros. Por eso el apoyo familiar, el apoyo espiritual, el apoyo de la iglesia es importante. La palabra del Señor afirma que tenemos dos consoladores intercediendo en el cielo por nosotros en todo momento. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Estás desanimado? ¿Estás con pocas fuerzas y pocas ganas de seguir? ¿Hay algo que te está atando, imposibilitando de continuar? Mira la esperanza que tenemos en Cristo. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. O no decirlo, gemidos que no se pueden escuchar, que no lo sentimos, pero Él está intercediendo por nosotros. También en el versículo 34 del mismo capítulo dice esta palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el mismo capítulo de Romanos 8 encontramos dos intercesores. ¿Qué es la intercesión? Es la abogacía. Está hablando por nosotros. ¿Quién decía en el versículo 28? El Espíritu Santo. No, el 26. El Espíritu Santo. ¿Quién dice el 34? El Señor Jesucristo. Tenemos dos seres de la Trinidad intercediendo por nosotros. Eso nos motiva a continuar, nos motiva a luchar, nos motiva a que no estamos solos, nos motiva a que nos va a ayudar en nuestra debilidad, como leíamos en los pasajes anteriores. Él es el que nos está ayudando. Dice el versículo 26, el Espíritu nos da ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como conviene, pero Él sí, y nuestra oración la lleva a la presencia del Padre. Hermanos, en este momento de confusión, que son complejos, difíciles, que ni siquiera sabemos cómo orar, cómo pedir, o alguien intercediendo en nuestro favor delante del Padre, nos lleva a afirmar esto: su debilidad en Cristo es una oportunidad para que Dios se glorifique en usted. El apóstol Pablo decía: tengo un problema, y ya lo hablamos, tenía un problema de limitación. Nosotros también tenemos limitación. No todos podemos tener las mismas cualidades, todos tenemos diferentes cualidades. Y volviendo otra vez a 2 Corintios, siguiendo el pasaje que acabamos de leer con el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, ya esta palabra la conocemos, pero la repito, porque hay gente que no la ha escuchado quizás. 12:9. Primero leímos el versículo 7, ¿no? La grandeza de la revelación no me saltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe lo que experimentó el apóstol Pablo? Dependencia
en la debilidad. Dependencia en la debilidad. Tenía una debilidad física, pero eso no lo limitó a que él podía ser el mejor y más grande evangelista y misionero de todos los tiempos. No lo tuvo en una silla de ruedas, no lo dejó ahí postrado en una casa, sino que le dio fuerza. Su limitación, dice en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Qué encontramos en este mensaje? Quizás tú te sientas limitado, te sientas que no puedes hacer muchas cosas, que quisieras extender más tu campo de ministerio o trabajo, pero estás limitado. Y eso es lo que dice aquí. Por eso la palabra del Señor dice, somos más que vencedores en Cristo. En cada cosa que vivimos, a lo que creemos en Él, nos ayuda para bien. ¿Qué decía el Salmo 23? Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo tenga que pasar por valle de sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El salmista sabía bien que podía tener miedo, sí. No era un pecado, pero en ese miedo, en ese temor de pasar momentos duros, ¿quién era su confortador? ¿Quién era su consolador? Era Dios. Cuando le permitimos a Dios obrar en medio de nuestras debilidades, los demás se pueden maravillar, y no importa cuál debilidad tenga usted, o qué prueba tenga, o qué adversidad tenga, usted puede ser renovado y fortalecido en el Señor. En conclusión, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, decía el apóstol Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. Me gozo. No significa estoy alegre, sino que el apóstol Pablo estaba confiando que en el Señor su fe no le permitía caer en desesperación, o desesperanza, o en descontrol, o en depresión. A veces algunos cristianos dicen, no, los creyentes no pueden tener depresión. Bueno, no es que no puedan, no deberían estar metidos en la depresión. ¿Tuvo depresión? Todos podemos tener depresión, yo tuve mi depresión, todos tenemos depresión. Pero cuando caemos en ese estado, inmediatamente tenemos que acudir a Cristo para que nos saque de ese lugar. Y muchas cosas que nos están pasando nos pone tristes, nos pone amargados, nos pone mal, de mal humor. Pero Dios dice que se glorificará a través de su voluntad y poder en medio de toda esa situación, para que Él sea el que tiene la victoria. Así que, ¿cuál es tu debilidad? Te voy a invitar a que le entregues al Señor tu debilidad. ¿Cuál es tu desesperanza? ¿Cuál es tu mal enfoque en la vida, o que no encuentra esa salida que tanto deseas? Vuelve a poner los ojos en Cristo. Hay un corito precioso que dice, fija tus ojos en Cristo. Tan lleno de amor. No son palabras para repetirlas vanamente, sino para vivirlas. Lo que te estoy desafiando en esta mañana es a que tú vengas a Cristo. Él puede llevar tu carga. Como dice su palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás cargando con debilidades? ¿Estás cargando con desesperanza? ¿Estás cargando con depresión? ¿Estás cargando con angustia? En la palabra de Dios nos dice que Dios te puede sacar de esa situación. Porque Él es la fuerza, Él es la esperanza, Él es el poder, Él es la manifestación del Espíritu Santo.
Nosotros no somos nada sin Dios. ¿Quieres estar completo en Cristo? Yo te invito que en esta mañana, si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador y quieres hacerlo, puedes hacerlo. Venir sencillamente a Cristo. Podés estar con un consejero. Si es una dama, va a ser una dama que te ayude. Si vas a ser un varón te puede ayudar. Explicarte con la palabra de Dios que tú puedes venir al Señor para que Él te cambie tu situación. Necesita cambiar tu situación, tu estado de ánimo, tu enfoque en la vida. Mira, nosotros todos somos seres humanos acá y todos somos pecadores y tenemos nuestros defectos, pero nuestra esperanza no está en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en todo lo que sabemos de la Biblia. Tú me puedes decir, pero usted ya tiene 40 años predicando, usted sabe todo. No, yo necesito a Dios tanto como tú. Y cada día de mi vida, para no caer, para no desanimarme, para no desfallecer, necesito a Dios en mi vida. Y como yo lo necesito, tú también lo necesitas. Y los que están todos acá necesitan a Dios para tener orientación, ayuda, esperanza, y mirar la eternidad con otros ojos, y mirar a Cristo con otros ojos. Me encanta ver a veces las historias de los artistas que conocieron a Cristo últimamente y dan testimonio de que son salvos. Y muchos de ellos no renovaron sus canciones o su estatus de vida y siguen haciendo cine y todo lo demás, pero dan un testimonio de Cristo. Y muchas veces cuando hay uno le digo a Virginia, mira Virginia, qué increíble, mira el testimonio de esta persona, qué lindo, ¿no? Ojalá que mucha gente de la cumbre, que nosotros no llegamos a ese nivel, puedan conocer a Cristo a través del testimonio de esta persona. Hoy tú estás acá en la iglesia. Nosotros te presentamos una posibilidad de que salgas de esta situación. No somos doctores, no somos médicos, no vamos a imponerte ninguna mano, no te vamos a tirar al piso, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a dejar que Dios obre en tu vida y en tu corazón. Testimonio de los nuevos creyentes dice, bueno, todo esto es nuevo para mí. Y claro, no es fácil, ¿no? Son muchos años que uno tiene que ir renovándose, cambiando, dejando que Cristo lo maneje, le cambie su vida, lo transforme, lo convierta. Eso lleva tiempo. Se llama un proceso de santificación. Es un proceso largo que puede llevarte toda la vida. Pero yo te voy a invitar en esta mañana a un proceso de justificación inmediata. Hoy mismo. ¿Qué significa? Puedes aceptar a Cristo como tu Salvador hoy, en esta mañana, y ser justificado hoy, en esta mañana. Dios puede perdonar tus pecados hoy, en esta mañana, inmediatamente. Y no pasará más de un rato de que tú, orando al Señor, entregues tu vida y tu corazón a Él. Así que voy a pedir que cerremos los ojos, estemos en un momento de meditación personal. Y en esta meditación piensa en tus posibilidades, en tu estado espiritual. ¿Qué estado espiritual tienes tú? ¿Qué está pasando en tu vida en estos momentos, en tu mente, en tu corazón? ¿Hay una esperanza para ti en el mensaje que acabas de escuchar? ¿Hay una probabilidad de que tú quieras entregar tu vida a Dios y decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarme a ti para que tú hagas una transformación en mi vida? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees en esta mañana en el poder de Dios transformador para ti? Mientras permanecemos con nuestros ojos cerrados, yo los voy a abrir y voy a preguntar, ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo en esta mañana? Y vamos a hablar con Él para explicarle cómo hacerlo. ¿Habrá alguno? Levante su mano si está dispuesto a entregar su vida al Señor, a creer en Jesucristo como su Salvador personal y Él cambie su situación. ¿Habrá alguno?
Si levanta la mano, está manifestando que es. Yo no le voy a hacer hablar en público, solamente quiero saber y voy a hablar con usted después. ¿Habrá alguno? ¿Habrá un creyente que ya es salvo, que es convertido, pero que está pasando una etapa difícil en la vida, de desánimo, depresión, en un momento que está desorientado, que no se encuentra junto al Señor? Usted está pasando ese momento, me gustaría orar por usted. Si es así, usted es creyente, pero necesita que oren por usted, lo voy a hacer en esta mañana. Si usted levanta la mano, sabré que habrá alguien que necesita ese tipo de oración. ¿Habrá alguno? Amén. Baje la mano que yo lo vi. ¿Habrá alguno? ¿Alguno más? Amado Padre que estás en el cielo, nuevamente vamos a ti en oración y pidiéndote, Señor, que ayudes a esa persona que se sienta débil, que se sienta fuera de lo que tú pretendes que un hijo de Dios esté sujeto a ti, pero quizás la depresión, quizás la desorientación, quizás el mal humor los trae, Señor, en una situación difícil que hasta a uno resulta difícil confiar en ti. Te pido, Señor, que ayudes a esa persona que tú sabes, que yo sé, que tú le ayudes, Señor, a encontrarse contigo en esta mañana. Que ayude, Señor, para que encuentre el cariño y el amor de Dios a través de ti, de tu Espíritu Santo. Mientras yo estoy orando, la persona que ha levantado la mano, ore al Señor y dígale, Señor, yo quiero entregar mi vida para ti. Sé que estoy pasando un momento difícil, no sé cuál es tu estado, si es depresivo, si es angustioso, si es difícil de nombrarlo, pero que está pasando mal. Dígale, Señor, yo entrego mi vida y mi problema a ti para que tú me ayudes a resolverlo. Confío en ti, Señor. Quiero tener las fuerzas espirituales para superar este trance. En el nombre de Cristo. Amén.